Ojito con lo siguiente, porque cae la trampa de Donald Trump y Álvaro Uribe Vélez. Así lo denuncia de manera tajante el precandidato y senador Iván Cepeda Castro, que da a conocer las intenciones, en este caso, que tienen los miembros de la extrema derecha en Colombia. Todo para armar un plan e ir en contra del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Pues, ¿qué es lo que sucede, señores? Ellos quieren volver sí o sí a la Casa de Nariño, cuésteles lo que les cueste. Y miren esto que da a conocer el precandidato. Casi que está solo contra el mundo el presidente Petro frente a toda esta oposición que le hace casi que la vida imposible. No, bueno, primero un saludo muy cordial y no, lo que veo es un inmenso respaldo al presidente por fuera del país, por supuesto, como un líder internacional eh, que expresa la dignidad de los pueblos, la dignidad de la humanidad con relación al genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino y a esta espiral de guerra que nos lleva a un escenario muy preocupante. Como lo dijo el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, la Tercera Guerra Mundial ya comenzó y vamos en una espiral creciente precisamente en ese sentido. Entonces, la posición que ha fijado el presidente en la Asamblea General de la ONU es una posición que hay que respaldar sin lugar a dudas. Aquí, por supuesto, silencio absoluto de la extrema derecha y Ojo, ojo con lo que empieza a dar a conocer en esta información tan valiosa. de todo ese campo connivente con el genocidio en Gaza. Eh, Nada de condena a Netanyahu al hecho de que esté siendo procesado en la Corte Penal Internacional. Es decir, una actitud cómplice con el genocidio cuya expresión más aberrante fue la visita que practicó el expresidente Iván Duque a saludar al genocida. Entonces, aquí por supuesto que decir que el presidente no cuenta con el respaldo de quienes son complacientes e incluso instigadores del genocidio en Palestina, pues y en Gaza, es por supuesto natural. Se trata de cómplices con crímenes contra la humanidad. Ahora, doctor Iván Cepeda, hay un escalonamiento del acoso de Estados Unidos hacia Colombia. Primero, la amenaza arancelaria. Después viene la desertificación del país en su lucha antidrogas y ahora, pues, quitarle la visa al presidente Petro. ¿Esto para dónde va? ¿Cómo puede parar esta andanada de Washington contra Bogotá? Yo diría que el escenario es aún más preocupante. Lo que el presidente denunció en la Asamblea General de la ONU es que hay una operación Miren esto, ojo con esta denuncia, que aquí Cepeda da a conocer las posturas de todo el uribismo y cómo vienen utilizando esto para atacar a Petro y desestabilizar al gobierno nacional. más preocupante. Lo que el presidente denunció en la Asamblea General de la ONU es que hay una operación militar en curso que tiene un propósito intervencionista. Es decir, que estemos viendo un despliegue muy importante, como no se había visto nunca, de marines en las costas de Colombia y Venezuela, es una situación en extremo preocupante. Se dice que es una operación para luchar contra el narcotráfico, para reforzar la interdicción marítima del comercio de cocaína, pero estamos viendo una espiral en la que ayer mismo ya se comienza a hablar de operaciones no solamente en el mar, sino eventualmente en el territorio venezolano. Eso es, sin lugar a dudas, el comienzo de una espiral de violencia en nuestro territorio.
Pensar que eso no va a afectar a Colombia, que eso sería un asunto dirigido solamente contra el gobierno venezolano, es, por supuesto, un escenario al que aspiran o sueñan algunos, pero que dista mucho de lo que podría ser esta situación que se está gestando. Así que todas estas medidas que estamos viendo son precisamente parte del paisaje en donde lo central es esta operación militar que denunció, repito, de una manera supremamente valiente y enérgica el presidente en la Asamblea General de la ONU. Ahora, doctor Iván Cepeda, ¿cómo afecta ese proceso preelectoral que está viviendo Colombia? Y más exactamente, pues el pacto histórico, porque es al que quieren desacreditar desde Washington con estas críticas que le hacen constantes al gobierno del presidente Petro. ¿Cómo ve usted ese futuro electoral en Colombia? Pues seguramente habrá movidas de la extrema derecha estadounidense intentando socorrer a la extrema derecha colombiana en su situación actual en Colombia. Es evidente que el proceso que se ha ¿Cómo? ¿Cómo? Mírenlo otra vez. Preste la atención a esto. la extrema derecha estadounidense intentando socorrer a la extrema derecha colombiana en su situación actual en Colombia. Es evidente que el proceso que se ha emprendido con el gobierno del pacto histórico ha tenido resultados muy importantes, especialmente en materia social. Y claro, aquí entonces aparecen esa clase de movimientos estratégicos desde el punto de vista de intentar incidir en la realidad política y electoral en el país. El pacto histórico es una fuerza muy importante hoy en Colombia. Ha comenzado un proceso de consulta electoral y ciudadana que va a tener un desarrollo el próximo 26 de octubre, cuando elijamos democráticamente a la persona que será candidata o candidato del pacto histórico en la elección presidencial. Y también hay una nómina muy importante, 535 personas precandidatizadas o candidatizadas ya a conformar la lista del pacto histórico al Senado, una lista paritaria y cremallera, como también las listas a la Cámara de Representantes. Entonces, ese escenario, por supuesto, que preocupa a la extrema derecha colombiana, que busca socios internacionales para incidir sobre la realidad política interna. Y finalmente, senador Cepeda, durante la semana que está pasando, varios de los precandidatos del pacto histórico renunciaron a esas precandidaturas y se sumaron a su precandidatura presidencial. ¿Usted cómo recibe todo este apoyo? ¿Cómo ve ese futuro? ¿Se siente que puede ser el candidato único del pacto histórico? Bueno, yo en primer lugar me siento muy honrado por ese respaldo que me han mostrado mis colegas precandidatos y precandidatas en este proceso de elección a quién va a ser la persona que, repito, sea candidata a la presidencia. Y por supuesto para mí, además de orgullo, esta es una responsabilidad muy seria, así la he asumido. He sido convocado por movimientos sociales, movimientos de víctimas, a asumir esta responsabilidad y la hago con todo el entusiasmo y con la convicción de que podemos y vamos a hacer un segundo gobierno progresista de transformaciones sociales en el país para beneficiar a los más amplios sectores y para beneficiar a todo el pueblo colombiano y a todos los sectores con una política de democracia, transformaciones sociales y paz y seguridad también. Tremenda esta información, señores. Lo que da a conocer el senador y precandidato es una realidad. La extrema derecha de los Estados Unidos está ayudando de manera consecuente a quién, al uribismo en Colombia. Por eso que es una trampa completica de estos personajillos
que siguen avivando el fuego de Donald Trump contra Colombia. ¿Por qué no han hecho esas actuaciones con Ecuador, con Perú? Porque están alineados todos al mismo régimen y a arrodillarse a los gringos. Ecuador, un gobierno de extrema derecha. Perú también un gobierno de extrema derecha. Ellos pretenden sí o sí desestabilizar al gobierno Petro. Y como lo dijo Cepeda, esto es más que un juego político que pretenden realizar. Y Ernesto Samper también respondía. W fin de semana. Muy buenos días para todos ustedes. Señor expresidente de Samper, usted publicaba ayer en sus redes sociales, le dice al presidente Gustavo Petro, bienvenido al mundo de los que no tenemos visa como García Márquez y muchos otros. No vale la pena ir a un país que se volvió inseguro, racista, matón, injusto y autoritario desde cuando Trump asumió la presidencia. Pero señor expresidente, las consecuencias no van mucho más allá solo de pues que el presidente Gustavo Petro no pueda visitar el país norteamericano. Pues la decisión en sí es una decisión que afecta personalmente al presidente Petro, como en su momento me afectó a mí. Sin embargo, pues el presidente es el presidente de la República y obviamente eso tiene unas consecuencias jurídicas para todo el país. Lo que uno critica es que se utilicen este tipo de medidas unilaterales para castigar presidentes o para dividir los países entre buenos y malos o para obtener simplemente una respuesta que produzca un impacto en la opinión. Todo el mundo sabe que el presidente Petro ha estado en contra del genocidio de Gaza y que en eso lo han acompañado muchos países y lo hemos acompañado muchas personas, empezando por Colombia. Así es que creo que en el fondo lo que encontró los Estados Unidos fue una disculpa para cobrarle con la quitada de la visa el discurso anterior del presidente en Naciones Unidas en la cual pedía que hubiera una acción mucho más efectiva para matar a la gente que están matando en Gaza. En el caso concreto mío las circunstancias eran distintas. Porque a mí la visa me la quitaron cuando precisamente el Congreso me absolvió. Recuerdo todavía el cable que le ponía el Departamento de Estado al embajador aquí en Colombia diciéndole vamos a quitarle la visa a Samper para mantener la atención, es decir, para mantenerlo apretado. Yo creo que las visas que se toman con esa motivación de complicar reputacionalmente a un presidente, de impedirle que cumpla sus funciones, pues son una forma de retaliación y de retorsión que no deberíamos aceptar. Expresidente, bien. usted dice que la decisión de los Estados Unidos toma como disculpa o buscó el momento para quitarle la visa al presidente Petro por el discurso de las Naciones Unidas. Pero ¿usted no cree que hay un punto también de crítica frente al jefe de Estado de haber ido uno a otro país a decirle a las Fuerzas Armadas de ese país que no obedezcan a su presidente? ¿No cree que si eso hubiera pasado en Colombia, el presidente que hubiera venido a hacer eso también había sido un escándalo? Arrodillado siempre. Sí, tal vez esa no fue una salida afortunada, aunque también anoche que estuve viendo el discurso completo, lo que el presidente dice es, hombre, en lugar de que haya gente humilde que se dispare en medio de esta guerra de país a país, ¿por qué no hacemos un ejército humanitario para buscar una salida pacífica y concertada al problema de Gaza? O sea, que visto dentro de un contexto de lo uno y de lo otro, lo que parece el presidente es insistir en algo en lo cual estaba diciendo desde hace tiempo, y es que aquí tenemos que buscar una salida pacífica y humanitaria para lo de Gaza antes que esperar de que sigan acribillando y asesinando civiles y niños frente a esto. Sí, señor expresidente, hay algunas voces que dicen que toda esta serie, si se quiere, de provocaciones del presidente Gustavo Petro al gobierno de Donald Trump, pues serían tal vez una estrategia premeditada precisamente para causar este caos y desorden en la relación con los Estados Unidos. ¿Usted qué responde o cuál es su opinión frente a esos señalamientos que se hacen especialmente desde sectores de oposición?
Tal vez diría que no se puede mirar aisladamente el tema de la visa con el tema de la desertificación que le hicieron a Colombia hace algunos días, también como una medida de retaliación y como una medida unilateral. Colombia ha venido cumpliendo desde hace muchísimos años con la tarea un poco ingrata de ser nosotros los que le solucionemos el problema de las drogas al mundo. Pero es claro que si nosotros producimos las drogas hay alguien que las consume. Sí, señor. Y no hemos logrado que los países consumidores entiendan que aquí hay una corresponsabilidad. Y desertificar a un país porque no es por temas como el de fentanilo, que aquí no se ve un gramo en fentanilo, es simplemente otra disculpa para dividir el mundo entre países buenos y países malos. Los países amigos de Estados Unidos tienen certificación, los países enemigos tienen desertificación. Bueno. Y al parecer Sí, ahora pues ya van con las visas. Pero quiero agregar algo. Este tema de las visas quizás no es tan fuerte en Estados Unidos como en Europa. Europa se ha dedicado a quitarle las visas a todos los equipos de gobierno de países que considera que se están comportando incorrectamente. Aquí lo que hay, la discusión de fondo es si un país tiene derecho a utilizar estas medidas unilaterales que están reservadas para las Naciones Unidas, así simple y sencillamente para llevar sus relaciones con otro país. Expresidente. Más que claro el mensaje que deja Ernesto Samper. Y esto es una información muy valiosa que debemos conocer, porque es que es un negocio que pretende ejecutar, en este caso, los gringos de la mano de Álvaro Uribe Vélez, para que ellos vuelvan sí o sí a la Casa de Nariño. Y como lo denunció Cepeda, estos son alineaciones de la extrema derecha gringa con la extrema derecha de Colombia. ¿Para qué? Para hacer de las suyas. Así que, colombianos, los invito a todos a que me ayuden a compartir esta valiosa información para que sigamos saliendo un poco de la desinformación e ignorancia. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.